pasar a esto, solamente como resumen ya, para que puedan ustedes diferenciar bien los edemas de causa sistémica, cardíaco, renal, hepático, déficit nutricional. Hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. De causa localizada, hay un aumento de la presión hidrostática. Y los últimos son casos asimétricos de edema muy localizado con reacción antígeno-anticuerpo. Y el último con infusión linfática. Pero básicamente esos son los mecanismos por los cuales nosotros podemos encontrar edema. Los edemas de causa sistémica siempre son simétricos. Siempre son simétricos. Si son simétricos de causa sistémica, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, entonces vamos a hablar de las anemias. La anemia es una enfermedad, es un síndrome o es un síntoma. Es un diagnóstico. Podemos decir, su hija tiene como diagnóstico anemia. Yo creo que sí, porque Es un síndrome. porque abarca distintos síntomas. No sería una enfermedad, sino un síndrome. No es una enfermedad, es un síntoma. Es un síntoma. Porque hay algo que está produciendo disminución de la hemoglobina. No podemos decir el diagnóstico es anemia. No. Diremos hemorragia digestiva alta, anemia. Anemia secundaria a hemorragia digestiva alta. O parasitosis, estrongiloidiasis, o ¿qué se llaman estos en el gato americano y el uncinariasis? Uncinariasis, ¿no? Y si pongo oxidirasis, no, ¿verdad? Están localizados en otro segmento del tubo digestivo y además no son hematófonos, ¿no? Las mucinarias sí tienen un colmillo y son hematófonos, ¿no? Entonces la anemia no es un diagnóstico, es un síntoma. Y cuando aparece anemia, nosotros tenemos que buscar qué está produciendo esta anemia. No podemos quedarnos con diagnóstico de anemia, no. Estaríamos chutos en nuestro diagnóstico. A ver, vamos a ver esta historia. Un paciente de 78 años de edad que es llevada al médico por su hija, indicando que observa a su madre muy pálida. En los exámenes tenemos una hemoglobina de 7 y un hematocrito de 28. ¿Cuánto es la hemoglobina normal? A ver, ¿cuánto? 13. En el hombre es 13, mayor de 13 gramos por decilitro, en la mujer es mayor de 10 y en la embarazada es mayor de 11. Bien, entonces no es un valor igual para hombres que para mujeres. No es igual para mujeres no gestantes que para mujeres gestantes. Y no es igual tampoco si estamos a 600 metros sobre el nivel del mar que estando a 4.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, hay otros parámetros que influyen en los valores de hemoglobina y que, por lo tanto, determinan este valor que se llama hematocrito, ¿no? Nosotros estamos a qué altura. Tienen que saber a qué altura viven.
Santa Cruz, ciudad, estamos entre 600 y 400 metros sobre el nivel del mar. A esa altura estamos. En Samaipata, ¿a qué altura estamos? Deben saber que hay vientos de altura en Samaipata. 1600 o 1800. 1670. ¿Eh? 1670. Yo dije un poquito antes de llegar a Samaipata. Refiere que desde hace unos meses presenta sangre en las heces en poca cantidad. ¿Qué se llama o cómo podemos denominar este síntoma? Melena. Sangre en las heces. Melena. Melena. Nada. Disentería. Sentaría. Disentería. Eso es diarrea sanguinolenta. Depende del color de la gente. Hemorragia digestiva baja. Depende del color también. Está más cerca, pero un poco más cerca. Sangre. Sangre. Sangre en las heces. Poca cantidad. Hematoquesia. Hematoquesia es la eliminación de sangre roja rutilante por el recto. Pero aquí dice sangre en las heces. Lo más correcto es decir lo que su compañera dijo, hemorragia digestiva baja, ¿no? Porque hematoquesia no son heces, es sangre. Aquí dice heces mezcladas con sangre. Otro paciente de 35 años de edad. Aquí la causa de la anemia, ¿cuál sería? Sería ferropénica, porque hay un sangrado a nivel digestivo. Puede ser por un cáncer de colon o ¿Sería qué? una anemia ferropénica. Ferropénica. Bueno, no sabemos si es ferropénica o no, pero en todo caso la anemia se debe a pérdida de sangre. Paciente 35 años de edad que llega a emergencia por presentar hematemesis y en su hemograma se observa una hemoglobina de 5 y un hematocrito de 20. ¿Saben qué es hematemesis? Es vómito de sangre roja, rutilante, precedido de vómitos, precedido de náuseas. Cuando hay hematemesis, debemos preguntar por la presencia de melena. Ahí sí cabe el término de melena. Pero melena es la eliminación de heces negras. Que nosotros interpretamos como sangrado intestinal alto. Y la sangre que se elimina como heces negras alquitranadas es sangre que ha sufrido un proceso de digestión y oxidación de la hemoglobina. Por eso es que salen heces negras. No son cafeces, medio negras, verdes, oscuras, no, negras. Negras alquitranadas, como gomosas y de un olor característico. En este caso hay hematemesis, si hay hematemesis, es muy clara la relación de una hemorragia digestiva alta con que el paciente tenga anemia. Pero aquí hay una diferencia. Aquí dice, desde hace unos meses, quiere decir que la anemia es crónica. Aquí llega a emergencia por presentar hematemesis. La anemia es aguda. Paciente 65 años de edad con antecedentes de alcoholismo desde los 23 años, acude por presentar palidez
cansancio fácil, parestesias en manos, su hemograma nos indica una hemoglobina de 8 y un hematocrito de 36. ¿Cuánto es el hematocrito normal? Depende de la edad. ¿Cuánto? En el hombre llega a ser 41 a 53%, en la mujer 36 a 46 y en los niños 27 a 44. Existe una relación de 1 a 4 en relación que existe entre la hemoglobina y el hematocrito. ¿Esta relación aquí se mantiene o no? Con una anemia de 8, ¿cuánto hemoglobina de 8? ¿Cuánto debería tener de hematocrito? 32. Y tiene 36. ¿Tiene anemia o no tiene anemia? ¿Existe una adecuada relación entre la hemoglobina y el hematocrito? No, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que ver que el paciente es alcohólico y que el alcoholismo produce una atrofia o alteración de la mucosa gástrica y alteración o disminución del factor intrínseco que permite la absorción de vitamina B12, que la vitamina B12 es importante para la formación o producción a nivel medular de los glóbulos rojos. Entonces él tiene lo que se llama una anemia macrocítica. Quiere decir pocos glóbulos rojos, pero esos glóbulos rojos son grandes. Estamos hablando que el hematocrito representa el espacio, el tamaño de los glóbulos rojos y por lo tanto el espacio que ocupan dentro del espacio intravascular. Entonces tenemos una anemia crónica, una anemia aguda y una anemia crónica, pero macrocítica, ¿no? Ven en esta imagen un vaso sanguíneo o un torrente sanguíneo que está mostrando dentro del torrente sanguíneo los diferentes elementos formes de la sangre, pero principalmente estos círculos bicóncavos que son los glóbulos rojos. La sangre, a pesar de ser fluida, de ser líquida, es un tejido. Es un tejido vivo que está formado por líquidos y por sólidos. La parte líquida es lo que llamamos el plasma. Y el plasma contiene agua, sales y principalmente proteínas. ¿Qué proteína es la más importante y la más abundante? La albúmina. ¿Por quién es producida? Por el hígado. La parte sólida está constituida por las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Así está constituida nuestra sangre. Si vemos esto, es solamente plasma, la parte líquida donde flotan y fluyen los elementos sólidos de la sangre. ¿Tiene este color? ¿Alguna vez alguien ha visto un plasma? Sí, ¿verdad? Hemos visto plasma cuando tenemos una herida
una ampolla que se decapita, se forma una costra inicialmente amarillenta, ¿no? Eso es plasma. En el plasma están transportándose los nutrientes y al mismo tiempo que transportan nutrientes, transportan todo lo que no es, lo que es producto de nuestro propio catabolismo, de nuestro propio metabolismo que consume pero que también tiene desechos. Por lo tanto, transporta urea, amonio, creatinina, etc. También transporta hormonas. Es el vehículo por el cual nosotros podemos hacer un intercambio tisular de diferentes sustancias, hormonas, proteínas, nutrientes, y también mantiene y facilita el calor, la temperatura corporal y, por supuesto, como hemos visto, está compuesto por agua, sales, participa en el equilibrio hidroelectrolítico y también en el equilibrio ácido-base. Qué importante es nuestro plasma entonces, ¿no? Ya la parte sólida está formada por las células y estas células se producen ¿dónde? En la médula de los huesos largos. A nivel medular está la médula ósea y los diferentes cavidades donde en este denominado hueso esponjoso, bien vascularizado, se producen todos los elementos que circulan en la sangre. Para recordarles nada más que en la médula ósea se produce esta que es la célula madre pluripotencial o stem cells, a partir de la cual hay dos tipos de células, las de la serie mieloide y de la serie linfoide. De la serie mieloide salen los glóbulos rojos, los monocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos y las plaquetas. Y de la célula linfoide salen las células T, las células B y las células dendríticas. Esa es la evolución que tiene un glóbulo rojo. Primero como un hemocitoblasto, luego un proeritroblasto, el eritroblasto, el normoblasto, el reticulocito y finalmente el eritrocito. Hasta el reticulocito, todos estos son intramedulares, están dentro de la médula y podemos encontrar un porcentaje mínimo de reticulocitos en sangre. Luego, lo que circula en la sangre es solamente eritrocitos. Para que este proceso de maduración del glóbulo rojo hasta eritrocitos se produzca, transcurren entre 5 y 7 días. Y en condiciones fisiológicas, la médula ósea en reposo produce 2 millones de glóbulos rojos por segundo. Por segundo. Imagínense la fábrica de glóbulos rojos, cómo está constantemente produciendo. ¿Quién determina o quién da la orden, cuál es el estímulo, de quién depende que se produzca más o menos glóbulos rojos? Depende de la eritropoyetina. ¿Quién produce la eritropoyetina? ¿Qué hace? El riñón, pero a ver quién. Secretada por la heparina. ¿Perdón? Por el heparina. Por las células yuxtaglomerulares. Por las células yuxtaglomerulares. Es una hormona encargada de regular la eritropoiesis y
y está secretada por las células juxtaglomerulares del riñón. La regulación de la eritropoiesis, entonces, está regulada por un proceso de retroalimentación negativa. Por un proceso de retroalimentación negativa que depende de qué, de los niveles de oxihemoglobina y el nivel de oxígeno que reciben los tejidos. Esas son las dos determinantes que regulan los niveles de producción de eritropoietina. Y la eritropoietina va a determinar la producción de glóbulos rojos. Cuando disminuye el oxígeno a los tejidos, se incrementa la eritropoiesis. ¿Por qué? Porque la hipoxia produce un aumento de eritropoietina. El aumento del aporte de oxígeno más bien tiene un efecto contrario. Hay una hiperoxia, hay disminución de la eritropoietina y por lo tanto disminución en la velocidad de producción de glóbulos rojos. Retroalimentación negativa. ¿Cómo es que estos factores van a regular la producción de glóbulos rojos? Porque existe un sensor de oxígeno que se ubica a nivel renal y que es el que detecta las variaciones de los niveles de oxígeno. Este sensor de oxígeno y la actividad de la eritropoiesis determinan una regulación hormonal que está dada por la eritropoietina. En personas normales, la eritropoietina tiene valores sanguíneos de 18 miliunidades por ml en personas normales. Los factores que regulan o que actúan sobre las células progenitoras a nivel de la médula ósea son principalmente la eritropoietina. En un 90% se produce en el riñón, un poquito en el hígado, pero fundamentalmente en el riñón. Hay otros factores que también van a determinar la producción de eritrocitos. El factor estimulante de colonia de granulocitos y monocitos, factor estimulador de la colonia de granulocitos, factor estimulador de la colonia de macrófagos y la trombopoietina. Todos estos factores actúan sobre la médula ósea, además de la eritropoietina, para regular las diferentes células que van a formar parte del tejido o de la parte sólida de la sangre. Esta es una imagen que ustedes deben recordar cómo es que se produce la homeostasis de los eritrocitos y de la hemoglobina. Entonces, a nivel de los pulmones y a nivel de los tejidos, a nivel tisular, se produce un intercambio gaseoso. Hay aporte de oxígeno y recolección de dióxido de carbono. Uno llega por sangre arterial y otro se va por sangre venosa. Van por la circulación sanguínea y muchos de estos eritrocitos van a destruirse, van a ir hasta el vaso, y en el vaso, que es un tejido reticulado, los eritrocitos que están jóvenes, que están dentro de una... ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? 120 días. Cuando están en ese rango de vida que tienen los glóbulos rojos, son deformables y por lo tanto atraviesan fácilmente el reticulado tisular que está constituido en el vaso. Conforme se van envejeciendo, la membrana que cubre los glóbulos rojos se hace poco moldeable y quedan atrapados, ya no atraviesan
el vaso y quedan atrapados en el vaso. Entonces el vaso es un filtro de glóbulos rojos envejecidos y de glóbulos rojos jóvenes que pasan a la circulación sanguínea. De ahí del vaso se produce entonces un reciclaje de hierro porque son destruidos, son fraccionados los glóbulos rojos y liberan hierro. Este hierro va hacia el hígado y va a formar parte también del metabolismo de la bilirrubina. A través de la eritropoyetina, entonces, la eritropoyetina va a ser regulada por el riñón y va a ir a actuar sobre la médula ósea. Existen también otros factores que determinan, externos, digámoslo así, que determinan la producción del eritrocito y de la hemoglobina. Habíamos mencionado las diferentes vitaminas, proteínas, principalmente la vitamina B12 y también el ácido fólico. Estas vitaminas son absorbidas a nivel del tubo digestivo, se absorben y contribuyen en la médula ósea a la formación de los nuevos glóbulos rojos y de la masa eritrocitaria. Este es el metabolismo ya de la hemoglobina y la bilirrubina, que deben recordar ustedes que se destruye en el vaso el glóbulo rojo y libera hierro. Esa hemoglobina tiene dos partes, una parte N y una parte globina. La parte N es la que va a viajar hasta la médula ósea y que va a dar lugar a la reutilización del hierro en la parte N para la formación de nuevos glóbulos rojos. La parte globina también va a va a intervenir en el reciclaje de otras proteínas, y de esta parte N va a formarse la biliverdina, que va a sufrir un proceso metabólico hasta el hígado, donde va a dar lugar a la bilirrubina indirecta, se conjuga en el hepatocito y es eliminada por la orina y por las heces como estercobilina o como urobilina. Ese es el proceso metabólico que sufre la hemoglobina y que forma parte de la bilirrubina. Es importante que sepamos los valores normales de un hemograma. Tenemos glóbulos rojos en cantidad en el hombre hasta 5 millones, de 4.5 a 5 millones. En la mujer de 4.4 hasta 5 millones. El hematocrito en el hombre de 42 a 52 y en la mujer de 37 a 48. La hemoglobina de 13 a partir de 13 a 18 en el hombre y en la mujer de 12 a 16. La hemoglobina corpuscular media de 27 a 32. La concentración de hemoglobina corpuscular media de 33 a 37 y el volumen corpuscular medio de 86 a 98. Es importante tomar en cuenta de todos estos valores la cantidad de glóbulos rojos, el hematocrito, la hemoglobina y el volumen corpuscular medio. Esos son los valores más importantes que nos van a clasificar el tipo de anemias que tiene un paciente. Como dato complementario, los glóbulos blancos de 5.000 a 10.000, las plaquetas hasta 400.000.
Y de todo esto, la velocidad de sedimentación, que es la velocidad con que decantan espontáneamente los glóbulos rojos en un tubo de ensayo y que depende de la concentración de hemoglobina y depende de la concentración de proteínas en sangre. ¿Qué es anemia entonces? Anemia no es la disminución del hematocritismo. La anemia es la disminución de la hemoglobina. La disminución de la hemoglobina, dos desviaciones estándar de la media, lo cual depende de la edad, del sexo y del lugar donde vive determinado paciente. Entonces, para decir si una persona tiene o no anemia, hay que considerar todos estos factores. Pero si vemos al microscopio, una imagen normal será una imagen llena de estas formas de glóbulos rojos, prácticamente llena. Y claramente habrá anemia cuando encontramos una disminución del campo microscópico en relación a lo que hemos visto y conocido como normal. En general, los niños y las mujeres tienen 1 gramo menos de hemoglobina que los hombres. Las personas que viven a nivel del mar tienen valores menores de hemoglobina que las personas que viven a niveles altos sobre el nivel del mar. Como dice aquí, la anemia no es una enfermedad, no es un diagnóstico, es un síndrome. ¿Por qué es un síndrome? Porque su presencia se va a acompañar de determinados síntomas también. No solamente es que el paciente va a estar pálido, sino que seguramente va a tener taquicardia, va a tener astenia, va a tener otros síntomas que acompañan a la misma disminución de la hemoglobina. ¿Y cuáles son y por qué se producen síntomas en la anemia? Por hipoxia tisular. Los síntomas de la anemia no son porque disminuye la masa eritrocitaria o disminuye la hemoglobina, sino porque hay una disminución en la captación, transporte y oxigenación de tejido. Disminuye la hemoglobina. Por eso es que el paciente tiene síntomas. Los síntomas son por hipoxia, por hipoxemia. Entonces puede tener palpitaciones, aumento del gasto cardíaco, soplo, vasoconstricción y aumento de la presión arterial, palidez, disminución del ATP, astenia, fatiga, síncope, aumento de la eritropoyetina circulante, dolor óseo, external y en extremidades, disnea y taquicardia. Cada uno de estos síntomas pueden ser explicados. ¿Por qué hay palpitaciones? Porque una persona con anemia puede tener palpitaciones. La presión, la falta de oxigenación del corazón puede crecer con Entonces, la disminución de la hemoglobina ocasiona hipoxemia tisular. La hipoxemia tisular o retroalimentación negativa va a desencadenar un aumento en la frecuencia cardíaca como mecanismo compensador. Entonces el paciente puede sentir palpitaciones. Por lo tanto, si es que hay un aumento en la frecuencia cardíaca, hay un aumento del gasto cardíaco. Y si aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el gasto cardíaco, pueden aparecer soplos fisiológicos o por aumento en la frecuencia cardíaca, no por lesiones valvulares. La misma hipoxemia produce un aumento en la secreción. La hipoxemia produce aumento en la secreción
de adrenalina y noradrenalina. La noradrenalina y la adrenalina que producen vasoconstricción y aumento en la frecuencia cardíaca. Esa vasoconstricción se va a manifestar no solamente por la disminución de la hemoglobina, sino también por la vasoconstricción por palidez. Si la paciente o el paciente estando con anemia empieza a correr, puede sufrir hipoxia cerebral y síncope, que es la pérdida transitoria del conocimiento. La hipoxia a nivel renal ya hemos visto que produce aumento en la eritropoyetina circulante. Y como hay un aumento en la eritropoyetina va a ir hasta la médula ósea y va a decir, trabajen más, produzcan más, provocando una hiperplasia e hipertrofia de la médula ósea que comprime la superficie ósea y produce dolor óseo. De la anemia también puede acompañarse de dolor articular o dolor óseo también. Y claramente si es que hay palpitaciones, aumento del gasto cardíaco, con disminución de la hemoglobina e hipoxia tisular, el paciente va a tener disnea. Todos síntomas que se pueden explicar por hipoxia. Les decía que era importante recordar este valor que se llama volumen corpuscular medio. ¿Por qué? Porque de acuerdo al volumen corpuscular medio, nosotros clasificamos las anemias. Un volumen corpuscular medio por debajo de 76 nos habla de anemias por deficiencia de hierro y tenemos glóbulos rojos pequeños. Será una anemia ferropénica microcítica. Si el volumen corpuscular medio es de 78 a 98, es una anemia casi siempre relacionada a un trastorno inflamatorio. Es decir, no hay pérdida de hemoglobina, no hay trastornos en la formación medular de glóbulos rojos, hay una disminución en la sobrevida de los glóbulos rojos. Con este volumen corpuscular medio, la causa más frecuente será una anemia inflamatoria y podemos decir que los glóbulos rojos son de tamaño normal. Tendremos una anemia normocítica, de tamaño, glóbulos rojos de tamaño normal. Y volumen corpuscular medio alto, mayor a 100, básicamente déficit de ácido fólico, pero principalmente B12, donde los glóbulos rojos están grandes. Hay unos macroglóbulos rojos. Hablamos de una anemia macrocítica. Entonces, de acuerdo al volumen corpuscular, de acuerdo al tamaño del glóbulo rojo y de acuerdo a la masa eritrocitaria, las anemias pueden ser de glóbulos rojos chiquitos, microcítica, normales, normocítica, o grandes, macrocítica. Anemia microcítica, normocítica o macrocítica. También podemos clasificar de acuerdo a la velocidad con que se produce en la médula ósea los glóbulos rojos. ¿Cuánto se produce normalmente? 2 millones por segundo, ¿no? Esa es una médula ósea trabajando en condiciones normales. Los glóbulos rojos pueden disminuir
por falla en la producción o por falla periférica, por falla en la medular o por falla en los vasos sanguíneos, por alteración en los vasos sanguíneos, falla periférica. Anemia hiporregenerativa ya nos está diciendo que la médula está trabajando mal, está trabajando menos. Anemia hiporregenerativa. Por lo tanto, si hablamos de una anemia hiporregenerativa, hablamos de que la médula está alterada. ¿Qué nos va a indicar que la anemia es hiporregenerativa? La cantidad de reticulocitos. Los reticulocitos están en sangre en un porcentaje del 1%. Es decir, son formas juveniles de glóbulos rojos que aparecen en sangre periférica, que es normal encontrarlos y que significa que la médula ósea está produciendo normalmente en ese ciclo de 7 días glóbulos rojos en cantidad normal. Si no hay reticulocitos o están menos del 1%, significa que la médula ósea está floja, no está produciendo o ha dejado de producir glóbulos rojos. El problema es medular. Ejemplo, anemia aplástica. Ejemplo, una leucemia. Anemia aplástica. Anemia hiperregenerativa. La médula más bien está produciendo muchos glóbulos rojos porque detecta una falla captada por la eritropoyetina y la eritropoyetina está estimulando excesivamente, insistentemente la médula para que produzca. Quiere decir que la causa no es medular. Encontraremos reticulocitos más de 1%. Las causas de anemia hiporregenerativo: aplasia medular, leucemias. Las dos principales causas. Además, déficit de hierro y déficit de B12. Y es claro, si no tenemos B12, si no tenemos ácido fólico y si no tenemos hierro, ¿cómo la médula ósea va a producir glóbulos rojos? En la anemia hiperregenerativa hay un estímulo intenso a la médula para que produzca y empieza a producir. Responde la médula ósea y vemos reticulocitos en grandes cantidades. Dice que la médula está enviando grandes cantidades de glóbulos rojos, inclusive inmaduros, a sangre periférica. Y esto sucede en la hemorragia aguda o en la hemólisis, en las crisis hemolíticas, anemias hemolíticas. De las anemias hiporregenerativas, la más frecuente es la anemia ferropénica. Es hiporregenerativa porque la médula no tiene el sustrato principal para formar los glóbulos rojos, que es el hierro. La anemia ferropénica es probablemente el tipo de anemia más frecuente que nosotros vamos a poder ver. Puede prevenirse y puede tratarse con un adecuado aporte de hierro. Aquí lo que tenemos es una escasez de hierro, por lo que a nivel medular no se forman adecuadamente. No se forman adecuadamente la suficiente cantidad de glóbulos rojos. Hay hipoxemia tisular detectada por las células supraglomerulares en el riñón,
mayor producción de eritropoyetina, aumento de eritropoyetina en sangre, pero ¿qué hace aumentando la eritropoyetina en sangre si en la médula no tienen el sustrato para formar glóbulos rojos? Normalmente se absorbe 1 a 2 miligramos por día a nivel de hierro, a nivel del duodeno y el ayuno proximal. Ahí es donde se absorbe en los primeros 2 segmentos del intestino delgado, y aproximadamente nosotros llegamos a consumir en promedio hasta 20 miligramos con una dieta corriente. Quiere decir que de esos 20 miligramos que consumimos normalmente se absorben 1 a 2 miligramos por día. ¿Dónde? En el duodeno y en el yeyuno. En los adultos, la causa más frecuente de anemia ferropénica es el sangrado crónico. En los adultos. Paciente adulto con anemia de causa inexplicable, hay que buscar sangrado de tubo digestivo, pero sangrado silencioso, como esa primera paciente que la hija la lleva porque la ve pálida y ha visto en las heces que salen con un poco de sangre. La causa más frecuente, cáncer de estómago y cáncer de colon. Entonces, en los lactantes es porque no tienen un suficiente aporte. En las embarazadas, porque hay un mayor consumo de hierro. Y en los ancianos, casi siempre sangrado oculto por una lesión tumoral en tubo digestivo. Anemia megaloblástica.